Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi placar. El día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con la Constitución Nacional, específicamente con el preámbulo. Y como sé que ustedes son medio vagos, lo que voy a hacer, además de enviarle la fotocopia, la cual vamos a estar leyendo, la vamos a leer juntos. Así que la actividad consiste básicamente, si quieres, en ver el video, ¿sí? En tu carpeta no hace falta que escribas nada. Eso por ahora. Cuando termine el video, te voy a contar la otra actividad que vas a tener que hacer, además de ver este video, ¿sí? Así que bueno, arrancamos. Bien, van a estar viendo en la pantalla imágenes que van a ir ilustrando un poquito el tema del preámbulo. Recuerden que el preámbulo es lo primero que está en nuestra Constitución Nacional, lo que está delante de todo, ¿sí? Es como la presentación, si así se quiere, de la Constitución Nacional. La primera frase que vamos a analizar dice, nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente. Bien, yo ahí les dejo un cuadro en adjunto que les va a decir lo siguiente, si dice, los representantes del pueblo de la Nación Argentina fueron quienes sancionaron la Constitución Argentina. Para ello se reunieron en el Congreso General Constituyente en noviembre de 1852, todos los diputados que ejercían la representación de la nación, excepto la provincia de Buenos Aires. Leo y después explico, ¿sí? De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de San Nicolás, cada provincia elegía 2 representantes a dicho Congreso, ¿sí? Quienes iban a ir a dicho Congreso. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no se encontraba representada en el mismo, no obstante, pertenecer a la nación argentina. Bien, primero les cuento. Lo importante es entender que antes de que se juntaran todos en la provincia de Santa Fe para poder iniciar la formación de la Constitución Nacional, las provincias se reunieron para firmar el Acuerdo de San Nicolás. En el Acuerdo de San Nicolás básicamente lo que se decía era cuántos representantes iba a llevar cada una de las provincias para poder constituir o para poder armar entre todos la Constitución para poder conformar el país. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno de Rosas había caído y bueno, entonces había que formar un país, digamos, entre todos. Había que consolidar la idea de país como Argentina como un país, ¿sí? Lo importante de acá es por qué no fue Buenos Aires. Y acá va el chisme. Buenos Aires no fue porque cuando fue el Acuerdo de San Nicolás, Buenos Aires dijo, a ver, yo soy la provincia que más población tiene, por lo cual yo me merezco llevar más diputados que el resto. Dijo eso. Cada provincia, para que se hagan una idea, creo que puso algo de 2 representantes. ¿Sí? Llevó, lo dice la fotocopia. Lleva 2 representantes cada una de la provincia. Puso 2 diputados para llevar a este poder constituyente que estaban creando, ¿sí? Buenos Aires lo que dijo, que en comparación había provincias que sí le podría corresponder 2 representantes porque tenían pocos miembros, pero que a ella le correspondía más o menos unos 18 representantes en comparación con otras provincias. Por eso, digamos que se enojó porque era la provincia más poderosa. Recuerden que por Buenos Aires pasaba todo el tema de la aduana, así los puertos internacionales que llegaban de otros países pasaban siempre por Buenos Aires. Entonces era la provincia más poderosa de todas, ¿sí? Entonces, vamos a tener en claro esto, que Buenos Aires no participó al comienzo de la creación de esta Constitución, pero sí se une más tarde, ¿sí? Bien, ¿qué más? Este poder constituyente, el que está viendo en pantalla, esta reunión, duró alrededor de 5 meses. Es decir, que tardaron en discutir cómo crear la Constitución unos 5 meses. Sin embargo, la mayoría de los artículos que ustedes los escribieron cuando armaban la estructura de la Constitución, ¿recuerdan? Que están presentes en la Constitución actualmente y en su momento, se discutieron solamente en 10 días. ¿Sí? Estuvieron debatiendo 5 meses, pero la mayoría de los artículos en los primeros 10 días pudieron resolverlo, ¿sí? Otro detalle, si miramos bien la imagen que están viendo ustedes ahora, les voy a poner 2 imágenes. La primera imagen que les muestro, ¿sí? Es una imagen donde vamos a ver que se encuentra, creo que hay una persona parada, ustedes la pueden ver, yo en este momento no estoy viendo la foto, más o menos la recuerdo, que es Juan Francisco Seguí, que es un abogado de la provincia de Santa Fe. Y en esa foto la idea fue capturar la idea de, bueno, a ver, no estamos todas las provincias presentes, acá está faltando la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con la creación de la Constitución
o esperamos a que Buenos Aires se incorpore a esta idea. Y bueno, ahí está Juan Francisco Seguí diciéndonos, sigamos adelante, valga la redundancia, siguiendo, y diciendo, bueno, sigamos adelante con este proyecto más allá de que más allá de que Buenos Aires no se encuentre presente. Sí, recuerden que Buenos Aires era muy poderosa en aquella época. Entonces, digamos que continuaron sin la provincia de Buenos Aires para poder crear la Constitución. ¿Qué más? La segunda foto que ustedes están viendo es si logro encontrarla, es la foto de lo que es el Cabildo de la provincia de Santa Fe, el antiguo Cabildo, que actualmente no se encuentra, este Cabildo se demolió en el siglo XX para crear lo que es la Casa de Gobierno de Santa Fe. Pero en ese cabildo, en esa foto que ustedes están viendo, es el lugar donde se creó la Constitución de 1853, que fue, digamos, la primera Constitución de Argentina, más allá de que hubo algunos proyectos anteriores, como la de 1819. Bien, siguiente frase cuando decimos nos los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, el Congreso General Constituyente es lo que ustedes ven en esta foto, ¿sí? Es esa reunión de diputados, miembros de todas las provincias. Y ustedes ya saben en secreto de que Buenos Aires no estuvo presente en ese momento. Siguiente frase, por voluntad y elección de las provincias que lo componen en cumplimiento de los pactos preexistentes. Y el texto de la fotocopia dice, todos los pactos celebrados entre las provincias desde el fracaso de la Constitución de 1819, esto que les decía a ustedes que había antecedentes, reconocían invariablemente que eran parte de una nación, la cual se constituyó bajo un sistema federal de gobierno, de autonomías provinciales, y manifestaban su deseo de organizarse políticamente en tal forma. Bien, acá lo que nos dice es que las provincias, entre todas, van a formar un país y adoptan lo que es un sistema federal, ¿sí? Porque en todos los pactos anteriores siempre se abrió de que Argentina tenía que tener un sistema federal. ¿Qué es esto del sistema federal? Es básicamente que cada provincia va a tener su propio gobierno. Como ustedes estudiaron cuando vimos el triangulito y las leyes, más allá de que existan leyes nacionales, cada provincia puede tener su propia reglamentación, siempre que no viole las leyes que son superiores a las nacionales. Entonces esto le daba la libertad a las provincias de poder elegir a sus propios gobernadores, a sus propios diputados, a sus propios senadores, de crear sus propias leyes sobre educación, leyes sobre trabajo, sobre lo que sea. Es decir, que las provincias conservan gran parte del poder, pero frente al mundo se encuentran unidas en un sistema federal, ¿sí? Trabajando entre todas. Esto es en concordancia, obviamente, esto no dice el texto, pero con el artículo 121 de la Constitución Nacional, que habla de la existencia de un gobierno federal y de un gobierno provincial. Esto ustedes lo vieron cuando armaron la estructura de la Constitución. En la segunda parte, cuando vimos forma de gobierno, ustedes me escribieron, me pusieron federal, me pusieron o nacional y pusieron poder ejecutivo, legislativo, judicial y por otro lado pusieron gobierno provincial. ¿Lo recuerdan? Bueno, eso queda plasmado en esa parte. Siguiente oración del preámbulo. Con el objeto de constituir la Unión Nacional. Y el texto dice, con ello se trataba de organizar la nación, evitando la anarquía, ¿sí? Hasta ese momento en el cual aún la provincia de Buenos Aires todavía no daba muestras de integrarse. Recuerden que Rosas había caído, había sido el último gobernante del momento y había caído, ¿sí? Había sido derrotado. Entonces había anarquía en ese momento y la idea era poder formar esta nueva nación. Y recuerden que Buenos Aires, insisto, no se encontraba presente en ese momento y Buenos Aires era la provincia que poseía, digamos, las entradas de aduana, aquella que tenía más poder, aquella que probablemente hubiera tenido más representantes por tener mayor cantidad de pueblo, etc. Bien, siguiente oración habla de afianzar la justicia. Y dice, sin la organización de justicia no puede existir organización nacional, pues el instrumento que permite mantener el orden que es el instrumento que permite mantener el orden social. Si bien existían entonces encargados de administrar la justicia, estaba en manos de funcionarios no aptos para ello. De allí que la Constitución organiza la justicia nacional y ordinaria o local, estableciendo los medios para garantizar su correcto funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento, como no estábamos organizados de una manera nacional, ¿sí? En cada provincia tenían sus propios reglamentos, sus propias leyes, y tal vez
lo que era la figura de un juez para una provincia, para otra provincia era otro tipo de cosa. Tal vez para una provincia un juez era una persona mayor de 50 años que había estudiado abogacía y nunca había trabajado de abogado, ¿sí? Por ahí para otra provincia un juez era una persona que no importaba sus estudios, pero tenía que tener un poder adquisitivo muy alto y tenía que ser mayor de 30 años. Cada uno tenía su propia reglamentación. Ustedes lo vieron cuando vimos estructura, cuando pusieron dentro del gobierno nacional, pusieron poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro del judicial, esa parte del texto de la Constitución organiza cómo tiene que estar conformado el poder judicial, cómo es la idea de afianzar la justicia dentro de nuestra Constitución Nacional, es decir, dentro de nuestro país a nivel nacional. Luego habla de consolidar la paz interior. Y dice, las luchas civiles, los alzamientos militares, las sediciones, etc., fueron postergando la organización nacional y se hacía necesario la existencia de un gobierno nacional con facultad de intervenir las provincias y de declarar el estado de sitio en caso de conmoción interior. Paralelamente debía prohibirse a las provincias resolver sus asuntos por las fuerzas y armas, búsquedas de guerras o llevar ejércitos como medida para consolidar la paz deseada. ¿Cuál es la idea de acá? La idea es lograr que entre todas las provincias exista una unidad, que los de afuera, es decir, que el resto de los países pueda concebir Argentina, pueda ver a Argentina como un país verdadero, ¿sí? Como un país unido, y que los problemas internos que existen entre las provincias no se resuelvan con el uso de guerras civiles, no se resuelvan alzándose en armas, sino que se resuelvan tal vez, no sé, mediante la justicia, mediante lo que diga el gobierno nacional y no lo que piense cada una de las provincias. La idea era resolver estos problemas, ¿sí? Y además, a ver, era un palo, era una indirecta para obviamente la provincia de Buenos Aires, que aún no formaba parte de esto porque se creía la más importante de todas, ¿sí? Luego dice, proveer a la defensa común. Bien, solo una nación organizada política y socialmente puede defender su soberanía territorial frente a la agresión extranjera. Pues, extranjera y también interna, ¿no? Pues le permite contar con recursos militares propios, que han de defender su patrimonio común. Ello representa la mayor garantía para la consolidación de la independencia y de la paz interior, por lo cual mereció una cita especial en el preámbulo, ¿sí? Justamente, proveer a la defensa común. La idea de, y resalto esta frase, defender la soberanía territorial frente a la agresión extranjera, ¿sí? Frente a otros países. Es decir, este es nuestro territorio, este es el país que está naciendo, esta es Argentina. Por eso justamente lo mencionan. Siguiente frase. Promover el bienestar general. Lograr el bienestar general de la población es el objeto básico de toda acción gubernamental y la Constitución incorpora en su contenido todo aquello vinculado a la organización económica del país, el fenómeno de la cultura, etc. Bien, ¿cuál es la idea justamente de formar un país? Justamente es la de proteger a aquellas personas que van a ser sus ciudadanos. Y bueno, justamente la imagen que les estoy mostrando intenta resumir la idea de bienestar general. Siguiente frase. Asegurar los beneficios de la libertad. La libertad, muchos de ustedes me la pusieron cuando hablamos de estructura de la Constitución y me nombraron los antiguos, cuando el título que dice Declaraciones de Derechos y Garantías. ¿Recuerdan? Muchos de ustedes eligieron el artículo 15, que es donde se habla de la libertad. Dice, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo, es decir, extraterrestres no están admitidos, que quieran habitar en el suelo argentino. Recuerden que el tema de la libertad, estamos hablando de 1852 cuando se escribe la Constitución, está presente en nuestras normas anteriores, en la Asamblea de 1813, cuando se habla de que existe libertad, ¿sí? Bien. En cuanto a esto, el texto dice, el contenido de esta parte del preámbulo se encuentra dirigido a, por un lado, todos los argentinos y los descendientes por el hecho de nacer en su suelo argentino. Es decir, que en 1853 estaban pensando en nosotros al escribir el preámbulo. Y a incentivar la inmigración de otros países con el fin de poblar el nuestro, brindando al extranjero condiciones similares a la de los nacionales. Bien,
Más allá de que Argentina es un país que admite todo tipo de extranjeros, si nosotros leemos el artículo 25, si quieren lo pueden buscar, lo pueden leer, el artículo 25, vamos a ver que en una época, y ese artículo quedó como algo histórico, se intenta de fomentar aún más la inmigración europea, ¿sí? No tanto la inmigración propia de América, sino que se quería, de una manera tal vez un poco racista, poblar Argentina con gente de Europa. Pero ojo, chicos, no estamos hablando de cualquier gente de Europa, sino que se creía que las razas arias, por ejemplo, como los alemanes, eran razas con mejor inteligencia, mejor educación y que eran mejores para poder sentar las bases de nuestro país y para poder fundar nuestro país y ser como la raza propia de acá. Ese tipo de pensamiento se tenía. Por eso el artículo 25 fomenta la inmigración europea. Más allá de eso, como vemos en el preámbulo, todas las personas del mundo están invitadas a vivir en nuestro país. Y luego la última oración, dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y en el costadito dice en nuestra fotocopia, los constituyentes argentinos reconocieron el origen divino del poder e interpretaron las arraigadas ideas religiosas de sus habitantes al realizar esta invocación en el preámbulo. Sin embargo, trataron de no crear dicha expresión una situación de preferencia en favor a la religión católica, con el fin de facilitar el principio constitucional de la libertad de culto. ¿Qué quiere decir? Que nombran a Dios de una manera bastante genérica y no se meten a decir el Dios de qué religión es, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente más allá de que la religión oficial que toma la Constitución luego en los primeros artículos es la católica apostólica romana, existe la libertad de cultos dentro de la Argentina. Entonces, la idea de decir, bueno, Argentina es un país religioso de manera general, ¿sí? Y además, les cuento también de manera por ahí de chisme, esta parte del preámbulo es tomada viene de una inspiración de lo que tiene que ver con la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Que también habla sobre la figura de Dios de esta manera. Y luego la última oración de todas es ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Y las leo. Los objetivos y fines perseguidos por los constituyentes solo pueden ser obtenidos mediante la sanción de una norma de carácter imperativa. Que sea una norma imperativa quiere decir que es obligatoria y común para todos aquellos que pretendían pertenecer a la nación argentina y a cuyo cumplimiento deben obligarse. Bien. ¿Qué quiere decir ordenamos, decretamos y establecemos? Justamente que estos constituyentes que se reunieron en 1852 en Santa Fe tenían el poder suficiente de crear esta constitución como si fuera una ley y todos debíamos cumplirla. ¿Por qué tenían ese poder? Ese poder les fue otorgado en el acuerdo anterior, en el acuerdo de San Nicolás que se había firmado tiempo antes. Bien, chicos, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser que ustedes en sus carpetas completen el siguiente cuestionario. Copian las preguntas que les voy a dictar ahora y las responden con el material que les voy a enviar como adjunto dentro de la plataforma. Tengan en cuenta que la tarea tiene que ser enviada antes de las 6 de la tarde del día de hoy para que se les compute el presente de la clase del día de hoy a ustedes. ¿Cómo me envías la tarea? Muy sencillo, me la envías a mi mail, que es el que te escribo acá en la pantalla, y envías foto de tu carpeta, obviamente. Bueno, arranquemos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la función del preámbulo? Segunda, analice los fines y propósitos del preámbulo. En este punto lo que te estoy pidiendo es que tomes cada uno de los fines y propósitos y lo que hagas es analizar con tus propias palabras cada uno de ellos, teniendo en cuenta la explicación que yo te di en el video y la fotocopia que te estoy adjuntando que también explica cada uno de ellos. Tercera, ¿cuál es la cláusula imperativa del preámbulo y por qué lo es? Cuarta y última, escriba 5 ítems que den
cuenta de semejanzas y diferencias entre nuestra Constitución y la estadounidense. Bueno, chicos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.